Buenas noches, queridas amigas y amigos de Canal Capital. Un día más, una noche más, vamos a hablar de la paz y de los derechos humanos en Colombia. Para ello, hoy nos acompaña una persona que por su posición institucional ostenta el privilegio de estar en el centro precisamente de estos temas, de la defensa de los derechos humanos, del ejercicio de la acción de la justicia. En definitiva, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es una de las personas claves, así como la institución que representa para los tiempos y para los temas que vamos a tratar en este momento y en Colombia. Su trayectoria como hombre del derecho es suficientemente conocida, su vinculación a la Universidad del Externado de Bonn, a la Complutense de Madrid y a otros muchos organismos, su paso por la Procuraduría, le han hecho estar, como cuando lo hizo la Corte Constitucional, muy dentro de la justicia, también desde el ámbito de la abogacía. Por tanto, sus puntos de vista nos van a ayudar a adentrarnos en todo el espectro de la justicia transicional, la ley de justicia y paz, el marco jurídico para la paz, los límites que impone el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, la protección de las víctimas y todos los temas que sin duda a lo largo de estos próximos meses en el proceso de paz iniciado por el presidente Juan Manuel Santos van a ocupar extensamente a la población colombiana. Buenas noches, señor fiscal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta sería, ¿qué puede hacer un fiscal, y mucho más el fiscal general de la Nación y la institución de la Fiscalía en un proceso de paz y en un proceso en donde la defensa de los derechos humanos y de las víctimas va a ser algo fundamental? Muy buenas noches, Baltasar, buenas noches, Pedro, gracias a Canal Capital por la invitación. Creo que la justicia transicional está edificada sobre la base de que tenemos que buscar mecanismos excepcionales cuando queremos superar una situación de conflicto armado. Las justicias transicionales surgieron fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial como un mecanismo de paso de la dictadura a la democracia, como un mecanismo que consagra instrumentos jurídicos excepcionales para pasar y superar un conflicto armado y llegar a una situación de normalidad. En ese tema de justicia transicional, entonces hay un elemento fundamental y es el de lograr un equilibrio entre una paz estable y verdadera, un equilibrio entre la consecución de la paz y, de otro lado, garantizar el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación. En ese marco de que las constituciones modernas, los instrumentos internacionales tratan de buscar una armonización entre la necesidad de paz, entre el derecho a la paz como derecho fundamental y los derechos de las víctimas. Ahí es donde tiene que jugar un gran papel la Fiscalía General de la Nación de lograr y buscar todos los mecanismos para conseguir ese equilibrio entre esos dos grandes derechos. Usted sabe, nos acompaña Pedro Medellín también en esta conversación. Entre los dos vamos a ir intercambiando puntos de vista para que nos aproximemos a los distintos temas. Y uno que se me ocurre al hilo de lo que usted planteaba sobre la justicia transicional es el propio concepto de justicia transicional. La gente normal, los ciudadanos, las ciudadanas, cuando se le habla de justicia transicional, creo que no saben de qué se está hablando. Y quizás los juristas y aquellos que nos movemos en el ámbito de la discusión damos por sabidas muchas cosas que no lo son. A mí me gustaría que, con palabras sencillas, pudiéramos transmitir qué es esto de la justicia transicional, porque
Hay una gran discusión en Colombia entre los expertos sobre si el proceso iniciado con la ley 975, llamada de Justicia y Paz, es justicia transicional porque, digamos, Colombia era antes una democracia y sigue siendo una democracia. ¿Cómo conciliar lo que acaba de decir del paso de una dictadura a una democracia con el hecho de que estamos hablando de una transición o una evolución dentro de una democracia sin una dictadura? Pues realmente nosotros utilizamos el concepto de justicia transicional en todo el proceso de desmovilización de las autodefensas, en la desarticulación del paramilitarismo, que fue una de las banderas fundamentales del expresidente Uribe. Pero realmente nosotros no hemos utilizado correctamente el concepto de justicia transicional porque hablamos de justicia transicional sin transición. Realmente el concepto de justicia transicional implica superación de un conflicto armado para llegar a una paz verdadera, a una situación estable de paz, o superación de una dictadura totalmente para entrar en el campo de la democracia, del fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Realmente nosotros, frente a las autodefensas, iniciamos un camino novedoso que llamamos justicia transicional, pero no fue justicia transicional porque allí no hubo ningún tipo de transición. En el proceso de desmovilización de las autodefensas no estábamos pasando de la superación del conflicto armado hacia una situación de paz estable y verdadera, o saliendo de una situación de dictadura a consolidar una democracia. Realmente nosotros utilizamos impropiamente el concepto de justicia transicional, pero en este momento yo creo que el nuevo marco para la paz sí está utilizando correcta y genuinamente la verdadera acepción y el verdadero concepto de justicia transicional, que está edificado sobre la base de que hay que utilizar mecanismos extraordinarios. Yo creo que uno de los primeros elementos para definir la justicia transicional es de que tenemos que utilizar mecanismos jurídicos extraordinarios. ¿Y mecanismos extraordinarios por qué? Porque tenemos que superar una situación de conflicto, desarticular las organizaciones armadas para construir una paz verdadera. Este es un proceso que se ha venido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los tribunales que se instauraron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Nuremberg, los tribunales ad hoc en el Japón, los que se han venido produciendo en las últimas décadas para superar conflictos en Europa y en Asia, son modelos de justicia transicional. Pero lo que caracteriza la justicia transicional, en primer lugar, es tratar de superar situaciones de conflicto armado para construir una paz estable y verdadera. Sobre esas bases hay que hacer concesiones importantes. Fiscal, usted está diciendo una cosa muy importante. Buenas noches y gracias por estar acá. Muy buenas noches, Pedro. Está diciendo una cosa de fondo, que fue en su momento una discusión muy grande que hubo acá. Y es que usted nos pone en unos términos muy sencillos y muy claros la diferencia entre una organización de autodefensa, un grupo de paramilitar, y lo que es la guerrilla. Dice, aquí estamos en una condición, con los paramilitares no estaba en juego, no estamos en un conflicto armado, tenemos que desarmar un grupo armado ilegalmente, pero con la guerrilla sí, la guerrilla, y hay una naturaleza ya distinta. En este proceso que arranca, su afirmación da paso para 17 preguntas. La primera pregunta es, la naturaleza jurídica, señor fiscal, con la que habría que mirar, con la que se tiene que mirar al militante de las FARC con el que se va a negociar, ¿es de combatiente según el derecho internacional humanitario? ¿O cuál es la denominación jurídica? Desde luego, yo creo que Pedro aborda un tema muy importante. Y ese tema muy importante nos lleva a la conclusión o a sentar una primera premisa, y es de que este proceso de paz que se avecina con las FARC, que realmente sería un proceso de justicia transicional porque está estructurado sobre una premisa que no tuvo el proceso con las autodefensas, y es la de la superación del conflicto. Aquí estamos partiendo de una premisa que no se tuvo en cuenta en el proceso contra las autodefensas, porque aquí estamos, el punto de iniciada
El punto de partida, el punto medular es que estamos hablando, podemos hacer grandes concesiones en materia jurídica, pero sobre la premisa fundamental de que vamos a superar el conflicto armado colombiano. Luego, desde luego que hay un conflicto armado, desde luego que cuando estamos hablando con la guerrilla, estamos hablando con un grupo al margen de la ley que tiene un estatus a nivel internacional, que tiene un estatus político muy claramente definido, que es el de combatientes. Y el hecho de que se denomine combatiente a la guerrilla, de acuerdo al derecho internacional humanitario, le da un estatus distinto y por lo tanto muchos de estos mecanismos se justifican precisamente porque estamos frente a delincuencia política que en más de 100 años de historia siempre ha tenido un tratamiento excepcional. Está sentando las bases de algo muy importante que va a definir el curso de la mesa de negociación. Sin embargo, las acciones de las FARC o del ELN o de los grupos guerrilleros han sido definidas tanto en el derecho interno como internacionalmente, como acciones terroristas. Usted recordará que a principios de los años 2002, 2003, si no recuerdo mal, la propia Unión Europea, también Estados Unidos, calificó o incluyó a los grupos guerrilleros, también a las autodefensas dentro del listado de organizaciones terroristas. La calificación de conflicto armado, que ya se reconoce como tal a efectos oficiales en Colombia y que se negaba por la presidencia anterior o por gobiernos anteriores, y la identificación de algunas acciones de este tipo como terroristas, ¿inciden de alguna forma en esa calificación de conflicto armado o son compatibles? No, son totalmente compatibles. El hecho de que una organización sea calificada como terrorista o que realiza acciones terroristas no implica su exclusión o su descalificación como un combatiente dentro del conflicto. El hecho de que haya sido calificado como terrorista no impide que se aplique el derecho internacional humanitario al momento de juzgar las acciones de la fuerza pública contra ese tipo de organizaciones. Eso incluye, lo que eso significa, para esclarecer algunas afirmaciones políticas muy contundentes, pero a lo mejor tan carentes de base como la propia contundencia de su manifestación, es que un actor armado, ilegal, al margen de la ley, en un conflicto interno declarado como tal, puede cometer delitos de lesa humanidad, como puede cometer también delitos de terrorismo o acciones terroristas. Sí, claro. Y también acciones de criminalidad ordinaria. Por tanto, el hecho de decir son terroristas para nada elimina que estemos ante un conflicto armado interno según las normas del derecho internacional. Sí, totalmente de acuerdo. El hecho de que se califique y que las FARC estén calificadas como terroristas no impide que a ellos se les aplique el marco del derecho internacional de los derechos humanos. El hecho de que hayan sido calificados como terroristas no implica que se le apliquen los mecanismos de justicia transicional. La Constitución, la reciente reforma que se hizo a la Constitución, que fue expedida en julio de este año, lo que se ha denominado el nuevo marco para la paz de justicia transicional, no excluye ningún tipo de delitos para que sean beneficiados por el marco de justicia transicional. Puede tratarse de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de terrorismo, de tortura. Esas calificaciones no impiden que se dé un tratamiento especial en el marco de justicia y paz. La única calificación importante que ha dado la Constitución es que quienes cometan delitos de lesa humanidad no pueden intervenir en política. Ese es un punto que se plantea ahí de manera muy clara. Una de las críticas que ha habido de las personas que se oponen a esto es decir que el marco jurídico para la paz es en realidad un instrumento de impunidad disfrazado. Que eso que va a permitir la elegibilidad de narcotraficantes, elegibilidad de terroristas, etcétera, etcétera. Y que entonces lo que vamos a ver es que hay un proceso de paz para después ver a Timochenko en la gobernación del Magdalena, o etcétera. ¿Es cierta esa crítica? ¿Es
consistente esa crítica? Yo no estoy de acuerdo con esa crítica, Pedro. Yo creo que hay una concepción equivocada en el sentido de establecer que donde no haya pena privativa de la libertad hay impunidad. Yo creo que esa es una premisa equivocada, es una premisa que yo no comparto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros miramos la historia del derecho penal, realmente la prisión es un invento moderno. Hay un gran autor que yo citaba recientemente en una entrevista, que es Michel Foucault, uno de los grandes filósofos franceses del siglo XX, que estudió la evolución de los sistemas represivos, y él ponía de presente cómo la pena privativa de la libertad era un invento de los últimos 200 años. Eso quiere decir que históricamente la humanidad no siempre ha identificado justicia con pena privativa de la libertad. Pudimos vivir milenios con un concepto de justicia que no estaba edificado exclusivamente sobre la pena privativa de la libertad. El concepto de justicia es mucho más amplio que la pena privativa de la libertad. Es que dentro del concepto de justicia hay otros elementos muy importantes, que es restauración de la verdad, reconciliación, penas sustitutivas a la pena privativa de la libertad, investigación y esclarecimiento de los hechos. Sí. Es decir, modernamente nosotros tenemos que utilizar un concepto de justicia que no puede ser justicia equivale a pena privativa de la libertad. Lo que está definiendo, en definitiva, es el concepto de justicia transicional. Ajá. Es decir, una justicia en la que el carácter estrictamente retributivo de la pena se sustituye por otros conceptos como el valor restitutivo a través de la verdad, la restitución, la no repetición, etcétera. Pero entiendo que usted se ubica en el concepto integral de pena cuando se trata de justicia transicional como un mínimo, es decir, esa reducción de parámetros de justicia ordinaria hacia justicia transicional lo que nos obliga es que la justicia transicional es un todo, tiene que cumplirse como requisito mínimo y como una sanción que engloba no solamente aspectos privativos de libertad, sino también de derechos, también de cumplimiento alternativo, etcétera. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque. Es que nosotros tenemos que tener en cuenta que en la Constitución colombiana hace varios años se acabó con el concepto de la justicia entendida como retribución. Nosotros siempre entendimos que justicia era retribución. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un delito, lo único que cabe es imponer una pena proporcional a la realización del daño y al daño causado. Pero la Constitución colombiana y los sistemas modernos, y especialmente los de justicia transicional, han introducido un concepto muy importante de justicia, que es el concepto de justicia restaurativa. Es decir, de que tenemos que tener una visión integral de la justicia, de que no solamente es pena privativa de la libertad, de que no solamente se hace justicia cuando se impone una pena, sino que también se realiza la justicia cuando se descubre la verdad de los hechos, cuando se toma el proceso penal como un sistema de encuentro entre el victimario y la víctima, cuando se propician mecanismos de reconciliación y de reparación, no solamente económicas, sino mecanismos simbólicos de reparación, cuando se tiene unos tratamientos especiales para que la víctima también pueda ser aceptada y reintegrada a los núcleos sociales. Es que, por ejemplo, en los temas de graves violaciones a los derechos humanos por crímenes sexuales durante el conflicto, no solamente está el daño que se le ocasiona a la víctima con la violación sexual, con el daño enorme que implica atentar contra su libertad sexual, sino que después también en muchos ámbitos viene el rechazo de los mismos sectores familiares y sociales a quien ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos. Forma parte de un concepto integral de justicia también absolutamente entenderlo como un sistema que integre muchas aristas que van más allá de la pena privativa de la libertad. Quizás pueda venir esa confusión, o por lo menos esa diferencia de planteamientos en que normalmente la comparación se hace por los juristas y por los
los organismos de derechos humanos en los estándares internacionales y en concreto respecto del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, que es una justicia esencialmente selectiva y donde se establecen penalidades muy altas para crímenes contra la humanidad, genocidio, de guerra, etcétera, y también penas leves, pero esencialmente graves. Y eso se traslada ad integrum, es decir, integralmente a la respuesta nacional, en el sentido de decir, si son 40 años los establecidos para un crimen contra la humanidad, no puede ser menos de esto. Si en la justicia ordinaria, que solamente se busca esa retribución, son 40 años, no puede ser menos de esto. Es decir, ¿no cree que hay una confusión, o puede haber una confusión, de miméticamente hacer equiparables los estándares de justicia internacional que los estándares de justicia nacional, donde sí cabe esa posibilidad de justicia transicional? Me va a complementar una cosita, fiscal, y poniendo esta diferenciación en términos de lo que sería un proceso de paz, ¿no? Porque es evidente esa confusión, esos elementos que usted plantea, pero desde el punto de vista de un proceso de paz, ¿cómo podría verse eso que está planteando? Bueno, lo que ustedes están planteando es uno de los temas más álgidos que va a tener el nuevo proceso de paz. ¿Por qué razón? Hay muchos sectores muy respetables en materia de derechos humanos, por ejemplo, Human Rights, Vivanco, o algunas ONGs muy importantes a nivel nacional o internacional que consideran que frente a delitos de lesa humanidad no puede existir ningún tipo de restricción de la punibilidad y que solamente se hace justicia sobre la base de imponer las penas equiparables al Estatuto de Roma, que son penas privativas de la libertad supremamente altas. Obviamente ahí hay una posición muy respetable, con una argumentación jurídica muy seria. Hay unos riesgos que tenemos que afrontar como colombianos frente a un posible escrutinio y examen de la Corte Penal Internacional frente a nuestro proceso de paz. Pero yo tengo una visión distinta, yo no comparto las opiniones, por ejemplo, de Human Rights, de ciertas ONGs en la interpretación del Estatuto de Roma. Yo creo que el Estatuto de Roma no se opone a los mecanismos de justicia transicional. Es decir, los mecanismos de justicia transicional están edificados sobre una base de postulados y de características universales de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Y esa característica fundamental es que los derechos fundamentales, como el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación, que todo derecho humano tiene la característica de ser relativo, que tiene la característica de que puede ser restringido. Todo derecho puede ser restringido. El debate en este momento sobre si es posible o no el aborto en ciertas circunstancias es un debate acerca de si la vida puede ser o no restringida en ciertas circunstancias. El debate sobre la eutanasia es un debate acerca de si la vida puede ser restringida en favor del derecho a morir dignamente. Entonces, todos los derechos fundamentales, todos los derechos humanos admiten cierto tipo de restricciones. Lo que acontece es que tienen que ser restricciones legítimas, que las restricciones solamente se pueden hacer cuando existen unas razones muy poderosas para hacerlo. Este es el caso del marco de las justicias transicionales, de que hay que restringir derechos de las víctimas indiscutiblemente porque se van a disminuir en cierta forma las penas, unas penas que pueden ser de 40 o 50 años a más, se pueden reducir a penas de 5 o 8 años, inclusive a penas sustitutivas, pero esa restricción de ese derecho a la justicia se justifica por una razón muy poderosa que es la consecución de la paz. Y eso lo ha aceptado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo aceptan las cortes constitucionales en el mundo entero y yo creo que por esa razón, porque ese discurso, que es un discurso universal de la relatividad de los derechos humanos, es totalmente compatible con el Estatuto de Roma. Sí, lo que sucede es que, usted sabe bien, las distintas posturas que hay, es decir, ¿cuál es el límite? La gran discusión o el gran caballo de batalla que se manifestó cuando la Ley de Justicia y Paz, la 975, en el año 2005, se puso sobre la mesa de aplicación de la misma, era esa reducción drástica
de retribución, es decir, dónde está el principio de proporcionalidad de un crimen o crímenes de esa envergadura, aunque sea una cuestión no de toda la antigüedad, la de la privación de libertad, aunque de una u otra forma siempre estuvo presente, cuando no penas mayores, evidentemente, es decir, ¿dónde está el límite? Porque no puede desaparecer la retribución de tal medida de una sanción penal porque dejaría de serlo. Y mi planteamiento es decir, ¿hasta qué punto solo nos tenemos que centrar en la privación de libertad como el único elemento que la justicia puede ofrecer como respuesta al derecho de las víctimas? Y no tiene que ser una integralidad mayor. Muy bien, Baltasar. Quiero, antes de contestar su pregunta, quisiera terminar un poco la respuesta anterior frente al Estatuto de Roma. Y es de que debemos tener en cuenta que la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad. Es decir, solamente puede intervenir la Corte Penal Internacional cuando los mecanismos de justicia interna fracasen, cuando esté demostrado que la justicia en un determinado país ha colapsado o cuando se demuestre que se trata de medidas internas tomadas por un país con la finalidad de buscar la impunidad de los autores de graves violaciones a los derechos humanos. Ese no sería el caso colombiano, porque en el caso colombiano lo que estamos es frente a un proceso de paz legítimo, un proceso de paz democrático. No se trata de un fenómeno de autoamnistías como pasó en el Cono Sur, en la Argentina, en ciertos otros países donde las mismas dictaduras militares, para propiciar la impunidad, fomentaron leyes de autoamnistía. Este no es el caso. Estamos frente a un proceso de paz legítimo, estamos frente a un proceso de paz que se va a hacer con la concertación de todos los sectores nacionales, con la concertación de víctimas, con la participación de ONGs, con la participación de todos los actores del conflicto. Entonces, en ese sentido yo creo que nosotros podemos tener una argumentación fuerte. Obviamente en el derecho nada está escrito para contrarrestar tesis que sostienen que sí es incompatible con el Estatuto de Roma. Y en cuanto al tema de la reducción de penas… Quería pedirle un favor, me dicen del máster, que para la segunda respuesta ya quisiéramos que lo hiciéramos después de este pequeño corte de comerciales. Muy bien, Pedro.